esta lección de hoy. Entonces, les estaba hablando de los idiomas en la Biblia. La Biblia fue compuesta originalmente por 3 idiomas. Eh, claro, aparte de los idiomas, la parte cultural, ¿verdad? El contexto cultural de cada autor, de cada tiempo en que se escribió, en un lapso muy largo de años, por diversas personas, culturas, nacionalidades. En el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, casi podríamos decir un 90-95%, originalmente el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo. Pero hay algunas secciones del Antiguo Testamento, perdón, que se escribieron en un idioma hermano, que es el arameo. Cortas porciones, y les puedo dictar las citas. Por ejemplo, Esdras 4:8 al 6:18. Originalmente ese texto se escribió en sirio-arameo o arameo. Eh, Otra porción que se escribió en arameo fue Esdras 7, del versículo 12 al 26. Los capítulos 2 al 7 de Daniel, especialmente del 2, versículo 4 hasta el 7, versículo 28, también se escribió en arameo. Y una pequeña porción de Jeremías, básicamente un versículo que fue Jeremías 10:11. Esos textos originalmente se escribieron en el idioma arameo. Eh, Quiero hablarles del idioma arameo porque generalmente se confunde con el hebreo. Es que inclusive el abecedario, la escritura es idéntica. La gran diferencia está en la gramática del arameo y el hebreo. Ahora, el pueblo judío usa el arameo estando en el cautiverio babilónico. Ahí comienzan a hablar y a comunicarse a través del arameo. Recuerden, Nabucodonosor y el imperio babilónico llevan cautivo a Israel en los famosos 70 años en el cautiverio babilónico, y ellos tienen su lengua oficial, que era el caldeo, pero la lengua comercial, al estilo de lo que hoy es el inglés, es el arameo. El arameo, que también es un idioma antiguo. Entonces, los babilónicos o el imperio babilónico se comunica por sus rutas comerciales y el gran imperio que fue y su extensión a través del arameo. Entonces los judíos exiliados en Babilonia empiezan a perder, sobre todo las nuevas generaciones, el hebreo, y es así como ellos empiezan a hablar arameo. Eh, Volviendo a los idiomas de la Biblia, entonces el Antiguo Testamento, gran parte escrito en hebreo y porciones en arameo, y ahora nos encontramos con el Nuevo Testamento, en donde los primeros cristianos tuvieron de primera mano estos textos escritos en griego. Aunque hay algunas tesis, algunas teorías que mencionan que hay dos evangelios, mejor dicho, que posiblemente, ojo, posiblemente también tuvieron unas copias en arameo, pero esta tesis no es del todo comprobada. La mayoría y todos los eruditos, tanto conservadores como del ala liberal, coinciden en que el Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego. Claro, no es el griego, también aquí hay una diferencia. No es el griego, por ejemplo, de la filosofía antigua, de la filosofía de Platón, de Aristóteles, de los presocráticos, o sea, esa filosofía antes del siglo IV, perdón, después del siglo IV de antes de Jesús, sino ya es un griego más vulgar. De hecho, se le conoce como griego koiné, griego popular o griego vulgar. La historia no es muy compleja del griego vulgar.
cuando Alejandro Magno conquista el mundo conocido, vence a los persas, siglo IV antes de Jesús, pues el ejército de Alejandro lo componen diferentes regiones de Grecia y todas las tribus que él conquistó, pues componen su ejército. Entonces, así fue mutando el griego, hasta convertirlo en griego vulgar o griego koiné. Con este griego y la facilidad de comunicación, porque ahora la lengua comercial para el tiempo de Jesús, o inclusive antes de Jesús, era el griego koiné o el griego popular, el que se hablaba en el mercado, en las calles, en los puertos. Ese es el griego del Nuevo Testamento. No es aquel griego refinado de la filosofía antigua. Entonces, estas tres lenguas es con que se escribieron los escritos originales, valga la redundancia, de las Sagradas Escrituras o de la Biblia. Aparte de esto, obviamente está lo que son la variedad de géneros literarios, las formas de expresión. No debemos alejar del idioma de la Biblia, por ejemplo, paráfrasis, lo que nosotros llamamos muletías, etcétera, etcétera. ¿Va? Por ejemplo, hay frases del griego, en el griego del Nuevo Testamento, que son traídas del arameo, por ejemplo, la palabra Abba. Eso nos da la idea de que la Biblia también tiene esa influencia humana, esa influencia cultural, porque obviamente un idioma es base de la cultura también. Tanto el arameo, Hermano, el griego, como perdón. sí, yo solo quería saber si al final vamos a tener un pequeño espacio Sí, para sí, 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 preguntas. sí, 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 hermana. Entonces les decía que hay inclusive frases, paráfrasis de el hebreo, incluidas en el griego, incluidas en el arameo. Eh, entonces, el idioma original volviendo al hebreo, los hebreos, este pueblo nacido en el desierto, la descendencia de Abraham, ellos hablan un idioma semítico conocido como hebreo. Ese es el idioma original del pueblo de Israel, el pueblo del desierto, el hebreo. La mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, salvo esas variaciones de arameo que yo les mencioné, ¿verdad? El hebreo es una escritura hebreo-fenicia de la familia de las lenguas semíticas. Ya vamos a tener un diagrama ahí de las lenguas semíticas, pero ahorita quiero tocar esto del Mar Muerto, que también incluye esto de los idiomas. No sé si han podido leer en algunas notas o en el material los descubrimientos famosos del Mar Muerto. Son descubrimientos de manuscritos, ¿verdad? En las famosas cuevas del Qumran, que contienen gran parte del Antiguo Testamento. Ahora, no son escritos relacionados al Nuevo Testamento, son escritos relacionados al Antiguo Testamento. Y no solo encontraron manuscritos religiosos, sino manuscritos seculares, podríamos decir, o populares, ¿verdad? Recuperaron muchos fragmentos, como 800 manuscritos se recuperaron. Obviamente contenían textos bíblicos, si recopilaron tanto manuscrito que encontraron casi todo el Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. ¿Por qué son importantes para la fe cristiana, digamos, los descubrimientos del Mar Muerto o los rollos del Mar Muerto? Bueno, la razón es que hasta antes de estos descubrimientos antiguos, solo se tenían copias bíblicas del siglo IX después de Jesús. Pero
con respecto al Antiguo Testamento, pero estos descubrimientos, estos manuscritos son copias de inclusive del primer siglo después de Jesús. Por eso es que son importantes los manuscritos del Mar Muerto. Ahora, son manuscritos en arameo, ¿verdad? Por ejemplo, el rollo completo de Isaías aparece ahí, que posiblemente data, yo les dije que encontraron manuscritos del siglo I después de Jesús, pero también manuscritos de antes de Jesús, como el de Isaías, que es del segundo siglo antes de Jesús. Y estos también, algunos los encontraron en escrituras hebreas. Es importante, ¿verdad?, conocer esto de los manuscritos del Mar Muerto, porque de alguna manera son manuscritos que han usado las nuevas sociedades bíblicas, tanto internacional como Sociedades Bíblicas Unidas, porque en ellos se destaca mucho, como les digo, antes las traducciones solo se basaban en copias del siglo IX después de Jesús. Ahora con los manuscritos del Mar Muerto, aunque muchos estén en arameo, pues han contribuido a las nuevas traducciones y ser un poquito más fiel, ¿verdad?, a lo que es el texto original. Aquel texto original que fue escrito en hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Algo muy particular de los descubrimientos del Mar Muerto, y esto tiene que ver con el idioma hebreo. Cuando uno estudia hebreo, uno le enseñan la letra cursiva y la letra de imprenta, o la letra que nosotros conocemos como letra cuadrada. La escritura cursiva es la que posiblemente usaron los escritores originales, los escritores bíblicos. Pero la escritura cuadrada o siria está más relacionada con el arameo. Entonces, este tipo de escritura se empezó a usar a partir del cautiverio babilónico. Los escritos del Mar Muerto aparecen en escritura cuadrada. ¿A qué me refiero con todo esto? A esta gráfica que están viendo a continuación. Por ejemplo, ahí tenemos el alefato o el alfabeto hebreo, que son 22 letras. Obviamente en algún momento vamos a darles algún cursito así intensivo de hebreo, si ustedes desean. Pero ahorita solo quiero que miren ese tipo de escritura, cuneiforme se llama, casi, no, hay tres tipos de escritura: jeroglífico, cuneiforme y lo que nosotros entendemos nuestra abecedario. Por ejemplo, ahí tenemos el alefato. La flecha en anaranjado me está refiriendo a la letra cursiva, o sea, lo que ustedes miran en gris ahí. Posiblemente los escritores originales así escribieron, en letra cursiva, el hebreo. Y a partir del cautiverio babilónico se adopta la letra cuadrada o la letra de imprenta, que se le llama también, que proviene del arameo. Aunque el hebreo se estudia también en letra cuadrada o letra de imprenta. Lo que queremos decir aquí es que los descubrimientos del Mar Muerto, esos rollos, fueron encontrados su contenido estaba escrito en letra cuadrada. Que se caracteriza esa letra, ese tipo de escritura a partir del cautiverio babilónico. Estamos hablando del siglo V antes de Jesús. Pero ya la otro tipo de letra, la cursiva, posiblemente el Antiguo Testamento se escribió así. Y de ahí se pasa a letra cuadrada. La escritura hebrea se le debe, por ejemplo, a este señor, bueno, no es el que aparece en la imagen, ese es un rabino, a Ben Asher, ¿verdad? En la época medieval. En la época medieval, posiblemente el Antiguo Testamento se retoma, porque en algún tiempo se pierde el Antiguo Testamento en el original, el idioma hebreo, y se tiene que rescatar.
Por eso el Antiguo Testamento entre el siglo II después de Jesús y el siglo X se tuvo que rescatar y se empezó a escribir en letra cuadrada. ¿De dónde salen los idiomas? Por ejemplo, el arameo, el griego. Según la teología, y esto tiene que ver ya con teología, a partir del capítulo 10 de Génesis, dicen los teólogos, se ofrece una lista no solo de naciones, sino de idiomas de la Asia sudoccidental. Y aquí les quiero mostrar esta otra gráfica de la escritura hebrea. Las lenguas semíticas por Sem, el descendiente de Noé, el hebreo, por ejemplo, pertenece a la rama de los semíticos septentrionales, o sea, de la parte septentrional de Asia es menor, podría decir, o Asia cercana. Pero ustedes ven que tanto el ugarítico es un idioma hermano del arameo, y del ugarítico procede otras lenguas cananeas como el hebreo, el moabita, el edomita, el anomita, el fenicio. Esa es una familia de lenguas. Entonces, el idioma hebreo pertenece a las lenguas cananeas, que a la vez pertenece a la familia de lenguas semíticas de la parte septentrional de Asia. El arameo también es una lengua semítica, pero pertenece a otra rama, ¿verdad? Y hay dos tipos de arameo, inclusive, el occidental y el oriental. Solo para que ustedes se fijen, y todos esos cuadritos en gris que ven ahí son las lenguas semíticas. Por ejemplo, el árabe es una lengua semítica. Hay cristianos que hablan árabe, por ejemplo. Está el acadio, hablando de actualmente el cristianismo en Occidente, ¿verdad? En Oriente. El babilónico, el caldeo, el acadio, el asirio son lenguas semíticas, solo que ellos pertenecen a otra región geográfica, que es aquí donde les quiero mostrar. Por ejemplo, en esta estructura, en este mapa, ustedes ven cómo están distribuidas las familias basados en el alfabeto semítico. Una parte del arameo oriental y los semíticos occidentales, que son el fenicio, el hebreo y el samaritano. Claro, el samaritano es un poquito más adelante del hebreo. ¿Dónde se hablaba hebreo? En la zona de Canaán. El arameo ya se hablaba en la zona de Babilonia, de Persia. Y al sur, pues encontramos otro tipo de idiomas donde también está el árabe, ¿verdad? Que es el que más sobresale. Para que ustedes observen cómo estaba distribuido por regiones los idiomas semíticos. Entonces, el hebreo y el arameo son idiomas semíticos. Claro, pertenecen a diferentes familias, pero tienen ciertas similitudes. Aquí les quiero mostrar un poquito más ordenado lo que es el alefato hebreo, y para que se vayan aprendiendo las letras, ¿verdad? La primera letra, leyendo de derecha a izquierda, y al igual el hebreo se escribía de derecha a izquierda. Originalmente el hebreo, hermanos, no tenía vocales, era todo consonántico, quiere decir que todas las letras representaban una consonante. Y lo que se hacía para pronunciar es que algunas letras cogían valor de vocal, o más que todo fonéticamente el valor de vocal. Aleph, Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, y así sucesivamente, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Yud, Ba, Zayin, Yet, Tet, Yod, Kaf, Lamen, Men, Nun, Samen, Hajin, Pesh, Fe, Sadet, Kof, Resh, Sin, Chin, Tau. Entonces, todas así son las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, el Antiguo Testamento, el hebreo se le conoce también como la lengua de Canaán, y más comúnmente también como la lengua de Judá, o el idioma de los judíos. Pero estamos hablando del idioma de los judíos hasta antes del cautiverio babilónico, porque ya después ellos vienen hablando arameo.
que como le digo, es un idioma similar. La diferencia es la cuestión gramatical. Eh, entonces, el Nuevo Testamento, en cambio, Juan 5:2 y Hechos 21:20, aparece el término hebreo, ¿verdad? Relacionándolo con el idioma del Antiguo Testamento. El alefato o el alfabeto hebreo contiene 22 letras, que son las que ustedes miran ahí, ¿verdad? Si ustedes cuentan, pareciera que hay más, pero es que hay algunas letras del alefato hebreo que cuando van al final de una palabra, cambia su símbolo o su grafo, ¿verdad? Ahora vamos entonces a hablar un poquito del griego, que es el otro idioma con que se escribió el Nuevo Testamento. Ya les hablé de parte de la historia del griego koiné o el griego vulgar, que parte a partir de las conquistas de Alejandro Magno y se va, ese hebreo, ese griego clásico se va como vulgarizando hasta tener en tiempos del Imperio Romano del siglo I el griego koiné o griego popular o vulgar que se hablaba en todas las regiones del Imperio Romano. Entonces, claro, cada región tenía su propio idioma y aparte los romanos hablaban el latín, pero la forma de comunicar más común, así como hoy es el inglés, pues es el griego. Aquí tenemos el alfabeto griego. A este no se le conoce como alefato, ¿verdad? Sino como alfabeto, compuesto por las dos primeras letras alfa, ¿verdad? Y beta, que es la otra. Por cierto, un anuncio, ¿verdad? Los huracanes le están dando nombre de las letras griegas y miren, de ahí se deriva. Se supone que ya pasó ETA, tenía que seguir teta, pero no sé qué pasó y se saltaron a iota. O de repente esta teta haya formado y no pasó, gracias a Dios, por aquí. El alfabeto griego es este que ustedes miran acá. ¿Se acuerdan aquella expresión? Él es el alfa y la omega, referente a las dos letras, a la inicial y a la final del alfabeto griego. Alfa la primera letra y omega la segunda, la última letra. Para hacer una analogía, ¿verdad? De complementariedad o eternidad. Siempre nos hacen una pregunta y es si los judíos hablaron griego. ¿Cuáles judíos? ¿Verdad? Hay que aclarar porque a veces nos referimos, los judíos, hermanos y hermanas, o hebreos, hoy se llaman judíos en realidad, hay que dividirlos en tres épocas. La época antes del exilio, la época del exilio al primer siglo y la época actual. Hoy, todo nacido en Israel o todo descendiente de un israelita son judíos. Por ejemplo, los judíos que lastimosamente murieron en el holocausto nazi, esos son judíos, ¿verdad? Pero los hebreos, digamos que esa particularidad de los hebreos solo nos referimos a ellos cuando hablamos del Antiguo Testamento y en especial del exilio babilónico hacia atrás. Tengo un ruidito por ahí. Tal vez me ayudan ahí con el micrófono. Bien, la pregunta, ¿los judíos hablaron griego? Esa es una buena pregunta y de repente está difícil o sencilla de responder. Ahora, entendamos algo. Cierta comunidad judía sí hablaba griego, pero la pregunta es ¿cuál comunidad judía? Yo en algún momento de la clase anterior les mencioné lo de la Septuaginta y la historia, ¿verdad? De cómo se escribió esa Biblia, esa versión del Antiguo Testamento. Los judíos residentes de Palestina en tiempos de Jesús, su idioma era el arameo, el que habían traído del exilio, ¿ok? Pero, al igual que Palestina, sufrió la conquista del Imperio Romano y la influencia griega romana, ¿verdad? Por lo tanto, en ciertas zonas del imperio se hablaba griego
latín y el idioma colonial o el idioma natal de cada región. Claro, un judío pobre de la época de Jesús en Palestina, pues solo hablaba arameo. Pero ¿cuál judío hablaba griego en tiempos de Jesús? Pues el judío que vivía fuera de Palestina, sobre todo de las ciudades de Alejandría, de la región de Egipto, porque es la que recibió mayor influencia de la filosofía griega y obviamente los que vivían en la zona de Asia Menor y no digamos Grecia o Italia. Cuando se escribe la versión griega del Antiguo Testamento, la que ustedes conocen y la que conocemos como la Septuaginta se escribe en griego para judíos de la diáspora o para judíos que vivían fuera de Palestina. Esos judíos que emigraron a otras regiones en esos siglos, pues dejan de hablar hebreo para hablar el nuevo idioma, el griego. Entonces sí, los judíos fuera de Palestina que nacieron en la diáspora, ellos hablaban griego, pero los judíos de Palestina hablaban arameo. Cuando nosotros vamos a estudiar posteriormente en otros cursos el Nuevo Testamento y vamos a estudiar a Pablo y a Hechos y historia de la iglesia, entonces vamos a abordar siempre estos temas porque es necesario clasificar o diferenciar a los judíos de la diáspora, de los que habla, por ejemplo, Pedro en su carta o Judas, a los judíos de Palestina, a los prosélitos, a los temerosos de Dios, ese tipo de nomenclatura hay que diferenciarlo y muchas veces tiene que ver con el idioma. La versión de los 70, que ya hemos hablado de ella, repito, es la versión griega del Antiguo Testamento que contiene más de 39 libros, porque se le agregan otros libros que se llaman deuterocanónicos. Los judíos, en sus ansias de leer la escritura, pues obviamente ellos sabían griego, pero lo que habían eran papiros de hebreo, de arameo ya. Entonces se tenía que traducir esa Biblia a una versión que los judíos de la diáspora podían leer. ¿Y cuál fue? La versión de los 70. Eso es típico y lo hacemos hoy en día. Por ejemplo, sociedades bíblicas que hacen. Eh, Cuando en una región no hay una Biblia en un idioma que necesitamos traducir, entonces lo que hacen es buscar un grupo de especialistas y traducir. Aquí ya tenemos la Biblia de Misquito, ya tenemos la Biblia Braille, por ejemplo. ¿Ah? Así como Lutero, los reformadores querían traducir la Biblia del latín o del griego a sus idiomas vernáculos, pues la misma dinámica, la misma intención, traducir el Antiguo Testamento del hebreo, de porciones de hebreo, de arameo, al griego del siglo II antes de Jesús. Nuevamente insisto, volviendo al griego del Nuevo Testamento, casi todo el mundo coincide, raras, muy pocas excepciones, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero este griego es diferente al griego de Platón, de Aristóteles, ¿verdad? Los escritos de la filosofía antigua es un griego más popular y se llama griego koiné, porque esa pregunta les puedo hacer. ¿Griego con que se escribió el Nuevo Testamento? ¿Griego clásico o griego popular o koiné? Pues ustedes respondan el griego koiné. Claro, los únicos materiales del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día, pues todos están en griego. No hay evidencias que haya escritos arameos del Nuevo Testamento. Para el tiempo que se está escribiendo el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, perdón, del siglo I, ya se había extendido por diferentes regiones del Imperio Romano y necesitaban entonces el griego, que esos escritos se escribieran en ese idioma para que todos pudieran tener acceso a ellos. Claro, el griego también posee algunas palabritas muy escasas, por ejemplo, como Abba, que procede del arameo, por ejemplo. Pero muy escasas términos en hebreo o arameo que contiene el Nuevo Testamento. Bien,
tengo más de la Septuaginta y los deuterocanónicos, porque ahorita vamos a hablar un poquito y ya voy a terminar. Por si tienen alguna pregunta, me faltan un par de slides más. Volvamos al tema de la Septuaginta y los deuterocanónicos, que cuando veamos el tema del canon, pues vamos a establecer cuáles fueron los criterios por los cuales los deuterocanónicos entraron o no. Ahora, recuerden, la Iglesia romana, hablando de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI, establece que el canon del Antiguo Testamento no son 39 libros, sino son 46, ¿verdad? Los famosos deuterocanónicos. La Iglesia protestante o los protestantes establecen que van a respetar el canon del hebreo establecido en Hamnia en el 86 después de Jesús y lo dejan en 39. Ahora, los escritores entonces del Nuevo Testamento a veces citaban el Antiguo Testamento y debían hacerlo en griego, porque si estaban escribiendo el Nuevo Testamento en griego, pues, y si iban a utilizar citas del Antiguo Testamento, lo iban a hacer en griego. Entonces, ¿cuál versión iban a usar? Porque tampoco tenemos evidencias que los escritores del Nuevo Testamento manejaban el hebreo, salvo Pablo, digamos, por sus estudios. Normalmente los escritores del Nuevo Testamento lo que iban a hacer es o traducían ellos mismos los textos del hebreo al griego o usaban la Septuaginta, que fue escrita en griego, para comentar o sostener un escrito del Nuevo Testamento. Obviamente la citaban de memoria si la conocían, ya sea por fuentes hebreas o griegas. Y normalmente utilizaban la Septuaginta, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito entonces en el griego común y en el siglo I se le conocía como el Koiné. Les había hablado yo de más de 5.000 manuscritos, ¿verdad? A través de todos estos siglos fueron copiados, copia tras copia, a tal grado que el Nuevo Testamento hoy tiene más de 5.000 manuscritos. De esos manuscritos, pues hay unciales, hay papiros, hay mayúsculos, etcétera, etcétera. La mayoría de copias del Nuevo Testamento, fíjense, fue escrita en letra mayúscula. Si ustedes se fijaron, voy a retroceder, si ustedes se fijaron en esta foto, todos son letras mayúsculas del griego. Y la letra mayúscula es la que aparece a la izquierda, después del nombre de la letra, aquí, en el alfabeto. Esas son las letras mayúsculas. Por ejemplo, la alfa es como una A latín, la A nuestra, etcétera, etcétera. Así se escribía y pegado, así como ustedes ven en esta imagen, las copias del Nuevo Testamento. Entonces, obviamente es difícil identificar palabras. Tienen que ser especialistas estos. Y no solo que copiaban, ¿verdad? Sino que traducían. Bien, como no quiero dejar a medio palo el tema del canon, entonces vamos a